Buenas tardes, mi nombre es Jensi Calderón del Centro de Operaciones Académicas de la UNED. Les damos la cordial bienvenida a esta charla, Teoría de la Mente en Ambientes Online o a Distancia. A las 2 de la tarde daremos inicio. Les solicitamos por favor mantener sus micrófonos apagados o en pausa. Igualmente, en el momento que el especialista inicie su conferencia, les vamos a solicitar que apaguen sus cámaras, dado que cuando se mantienen las cámaras abiertas pone más lento el internet. Inclusive me han manifestado compañeros de Centroamérica que les funcionó ayer mejor el internet cuando se apagaron todas las cámaras. Recuerden que los comentarios y consultas hacerlos por escrito en el chat. Una compañera está recopilando esos comentarios y consultas. Damos la bienvenida a los compañeros y compañeras de la UNED que nos han estado acompañando en estas jornadas. También damos la bienvenida a compañeros y compañeras de universidades públicas de Costa Rica que también nos acompañan en esta tarde. Estudiantes también nos han estado acompañando durante estas charlas. Igualmente, le damos la bienvenida a los compañeros y compañeras centroamericanos de las universidades públicas, miembros del SUCA. Sean siempre bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy a cargo el compañero Piedra. El compañero Luis Ángel Piedra tiene un bachiller y una licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica. Además, posee una maestría en ciencias cognitivas de la Universidad de Costa Rica. Es egresado del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Además, posee un máster en ciencias de la religión con énfasis en epistemología y también un máster en sagrada teología con énfasis en Mesopotamia. Es psicólogo sistémico cognitivo, teórico general del sistema, científico cognitivo, labora actualmente para la Universidad de Costa Rica, para la Universidad de Estatal Distancia y también para la Universidad de Stanford. El compañero se desempeña como asesor pedagógico, docente e investigador a nivel universitario. Antes de pasarle la palabra a don Luis, por favor, les solicito nuevamente apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Igual, si pueden apagar las cámaras para que el internet pueda ser un poco más ligero, se los agradecemos. Consultas y comentarios. Muy buenas tardes y bienvenido, don Luis. Agradecemos su tiempo, ¿verdad? Poder compartir con nosotros su charla. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Creo que cualquier cosa ahí me ponen en autos. Sí, Luis, vieras que te escuchas un poquito bajito. No sé si es que estás lejos del micrófono. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver. Le subimos un poco acá. ¿Se escucha mejor? ¿Está igual? Está igual. Vamos a ver, vamos a ver. El volumen de esto. Nosotros sí lo escuchamos bien, maestra. Sí, Gracias. ¿me escuchan? Sí, Luis, ¿Me escuchan? sí, Ok. Voy a tratar de hablar más duro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente el tema es bastante interesante. Es un tema que nace en el área de la etología, el estudio del comportamiento animal. Suena un poco extraño porque muchas veces algunas personas se consideran no animales, pero para bien o para mal lo somos y bastante animales. Parto desde esa premisa biológica, ya si alguno de ustedes no la comparte, me disculpo. De antemano, el estudio de la teoría de la mente es un estudio bastante serio que se viene realizando desde los años 80, sobre todo en Estados Unidos, Alemania y algunos países latinoamericanos. Nace con el interés
de algunos etólogos y psicólogos por determinar cómo es que construyen conocimiento los animales. Sobre todo estaban estudiando a los chimpancés y determinar si de alguna forma estos estudios podían arrojar luz en cómo los humanos pensamos. La teoría de la mente lo que buscaba era analizar si los animalitos sabían o tenían conciencia de sí mismos, en este caso chimpancés, y se descubre que sí. Posteriormente empiezan a investigar con otros animales y rápidamente terminan investigando a seres humanos. ¿Cuál es el punto aquí de fondo? Es en qué medida nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos y que eso entonces nos permite tener conciencia sobre los demás. Alrededor del año y medio, posiblemente antes en algunos niños precoces y después en algunos niños con alguna lentitud, tenemos lo que se llama la fase especular. Es cuando llegamos y nos vemos al espejo y descubrimos que nosotros estamos ahí, que hay alguien ahí. A los 4 años y medio, aparece el salto mortal de la cognición y sería la teoría de la mente. Es básicamente determinar la existencia de los otros, como ya se tenía en la fase especular, pero además adivinar o entender o, digámoslo así, leer qué es lo que podrían estar pensando o sintiendo las otras personas. Y es justamente ahí, cuando ya podemos leer lo que las otras personas piensan por diferentes modos, entramos a la vida social, digamos así, por la puerta ancha. Evidentemente antes ya el lenguaje se ha venido consolidando y evidentemente antes ya hay una serie de representaciones lingüísticas que nos permiten categorizar el mundo, o sea, poner en diferentes conceptos, estructuras conceptuales, la realidad del universo. Y para los 4 años y medio se entendería ya, en un sujeto estándar, digámoslo así, que la teoría de la mente se ha consolidado y lo que sigue de ahí en adelante es ir mejorando, ir ampliando ese funcionamiento de la teoría de la mente. Antes de la teoría de la mente, antes del desarrollo de la teoría de la mente en los niños, hay algunos otros recursos que los niños utilizan, como la imitación, como la referencialidad, la deíxis, o sea, señalar alguna cosa, ubicar en el espacio y tiempo alguna cosa. Eso ya lo hacen los niños con anterioridad, pero a los 4 años y medio todo ese conjunto de cosas se agrupa, se amarra, se articula en un solo paquete muy bien amarrado o articulado, que le llamamos posteriormente mente o estado mental o estados mentales. Ahora, ¿por qué esto es importante para la educación? Eso lo vamos a dejar ahí en stand-by un ratito y vamos a llegar a responder esa pregunta a partir de algunos elementos previos que vamos a conversar. Teoría de la mente, entonces, es una teoría, una teoría hecha por etólogos y psicólogos, posteriormente científicos cognitivos y neurocientíficos, acerca de cómo los seres humanos leemos o interpretamos los pensamientos, sentimientos y actitudes de las otras personas. Y eso es básico para nuestra especie. Es altamente importante, por ejemplo, para la construcción del conocimiento, para los procesos vinculados con el aprendizaje, para los procesos vinculados con la atención, etcétera. Es gigantesca la cantidad de situaciones o elementos que se relacionan con la teoría de la mente. Y esto pasa sin que la mayoría de la gente se dé cuenta, como pasa con todo lo que es cognitivo. Como sucede ahí a lo interno de nosotros, la mayoría de las personas no se percatan de la cantidad de procesos cognitivos, lingüísticos, corporales, emotivos, que se están dando
para que usted y yo podamos desarrollarnos y entender cosas y construir conocimiento. Dicho esto, voy a empezar a desglosar un poco esto de la teoría de la mente para que lo podamos entender mejor. En psicología y en ciencia cognitiva se habla de varios tipos de teoría de la mente. Digamos que los dos grandes modelos de teoría de la mente, lo que me interesa que conozcamos, se referirían básicamente a la teoría simulacionista de la mente y la teoría de la teoría. Voy a explicar brevemente ambos. Cuando hablamos de teoría simulacionista, básicamente esta se da sin contenido lingüístico o con poco contenido lingüístico. Y cuando hablo de contenido lingüístico no hablo de comunicación. La comunicación es una de las funciones del lenguaje, pero solamente es una, y posiblemente la más mala. Me refiero a categorizar, que es la principal función del lenguaje, o sea, ubicar en conceptos abstractos, concretos, claros o no, la realidad del universo, categorización entonces, y también la de socialización. El lenguaje nos permite socializar en sus diferentes modos. La teoría simulacionista de la mente se da en ausencia parcial de lenguaje o con un lenguaje en construcción todavía muy básico. Y se va a seguir desarrollando y va a estar con nosotros a lo largo de la vida. ¿Y qué es la teoría simulacionista? Es que el cerebro, la mente del niño a la niña, cuando ve algo, trata de interpretarlo inmediatamente, porque los humanos buscamos interpretar de inmediato, ubicarnos en el espacio, en el tiempo, en las relaciones, etc. El niño simula lo que el otro sujeto podría estar haciendo, inclusive sin todavía alguna conciencia. Por ejemplo, cuando empezamos a articular palabras, movemos los labios, el niño trata de imitarlo. Si movemos los brazos, de cierta manera las manos, el niño, la niña trata de imitarlos. Ese primer gran momento es de un componente corporal, sino también está cargada de emociones. El niño o la niña va a tratar de simular con mayor interés aquellos movimientos, gestos, sonidos, etcétera, de personas que considere importantes. Todavía, digamos, no entiendo lo que es una persona, pero aquellos que le resultan al infante conocidos y seguros, evidentemente de esos va a tratar de aprender más o va a imitar más o simular más. Con el tiempo este dispositivo de simulación se va haciendo más complejo, al punto en que nosotros, cuando vemos a otra persona emitir comportamientos que nos indican cierta emoción, podemos simular qué es lo que le podría estar pasando e interpretamos cuáles son los sentimientos que la otra persona podría tener. Si, por ejemplo, vemos una persona con una cara seria, podríamos pensar que está enojado, que le duele algo. Si vemos una persona sonriente, podríamos simular nosotros con nuestros propios cuerpos o con la representación de ellos a lo interno, que esa persona está feliz, etc. Igualmente lo podemos hacer con los tonos de voz, con las posturas, con una serie de cosas que nos permiten a nivel de simulación, no tanto todavía de interpretación lingüística, qué es lo que la otra persona está sintiendo o está pensando. Este primer dispositivo o aparato o mecánica para entender a los otros, evidentemente se enmarca en que los seres humanos somos una especie altamente social. Podríamos decir que somos la especie socialmente más compleja de la Tierra, hasta por lo menos donde conocemos. Sabemos que otros animales sociales son muy complejos, por ejemplo los cetáceos, las ballenas, por ejemplo los chimpancés, orangutanes,
por ejemplo, algunos insectos, algunas aves socialmente complejas, pero da la casualidad que los animales más complejos tienen teoría de la mente. Entonces, alguna relación hay, y más adelante vamos a ver con más detalle, entre teoría de la mente y cualquiera de sus relaciones con la inteligencia, la grupalidad, la socialización, etc. Por ejemplo, se ha logrado identificar que hay teoría de la mente simulacionista en animales que no gozan de lenguaje como el nuestro, que tienen mecanismos de comunicación, pero no tienen mecanismos de lenguaje. Son cosas distintas. Este modelo de simulación es importantísimo para leer rostros. Y como nosotros somos expertos en leer rostros, incluso hay áreas del cerebro aquí atrás, detrás de la nuca, especializadas en la lectura de rostros. Como tenemos esa gran habilidad porque ocupamos comunicarnos y socializar y además tener un lenguaje compartido, es que se desarrolló la teoría simulacionista en nuestra especie o la teoría de la mente a nivel general. Ok, dicho esto, es importante entonces, queremos meter una cápsula ahí de reflexión, pensar en que los procesos de aprendizaje humanos son altamente vinculares, altamente presenciales, tienen que ver con el rostro, con lo que olemos, con lo que sentimos, con lo que escuchamos, con lo que saboreamos, con todos esos sentidos y algunos otros más, es que nosotros nos vinculamos y aprendemos. Cabe preguntarnos entonces, si el aprendizaje resulta ser tan presencial, ¿cómo hacemos en aquellos modelos de educación que no lo son? Como por ejemplo la educación a distancia o la famosa educación en línea o online. ¿Qué pasa en esos contextos donde no se cumple la presencialidad necesaria para generar aprendizajes como nuestra especie los ha venido haciendo por muchos años? Y ahorita tratamos de abordar esa pregunta, las dejamos ahí en el aire para que puedan ustedes luego ayudarme. Es también muy importante entender la existencia de otro tipo de teoría de la mente, que surge cuando ya el lenguaje aparece y necesita de previo un dispositivo específico del lenguaje, y es la deixis. La deixis es un recurso lingüístico y cognitivo que nos permite ubicarnos en el espacio, en el tiempo, que nos permite ubicarnos a nivel personal. Por ejemplo, cuando yo digo, mañana vamos a tener otra conferencia, ese mañana es un deíctico de tiempo, nos ubica en el futuro. Cuando decimos, ayer hubo otra conferencia, estoy utilizando un deíctico, ayer, o sea, nos ubica y nos da una acción además en el pasado. Cuando yo digo Juan o digo María, estoy aludiendo a nombres y estoy ubicando a nivel conceptual a personas. Son deícticos también. Cuando yo digo estoy aquí, es decir, estar aquí es un deíctico. O sea, todos estos elementos del lenguaje que nos ubican en el tiempo, en el espacio, a nivel discursivo y a nivel real, se llaman deícticos. Justo cuando terminan los deícticos de empezar a madurar, aparece a los 4 años y medio, la teoría de la mente simulacionista ya venía de previo, dicen algunos, se termina de formar bastante, pero también aparece la que nos llama ahorita la atención, la teoría de la teoría. ¿Y qué es la teoría de la teoría? Es esa capacidad que tenemos de teorizar sobre el pensamiento del otro. Con la teoría simulacionista no había esa capacidad de hipotetizar, de teorizar, de imaginarnos. Dicen los teóricos de la mente que la teoría de la teoría es como un pensamiento científico. ¿Qué estará pensando fulanito de mí? Cuando hace esa sonrisa, cuando emite ese rostro,
cuando no dice nada. ¿Qué estará pensando? Siempre que no dice nada, pareciera ser que pasa eso. Siempre que dice algo o siempre que empieza a contar cosas o dice, muy bonito, él está pensando o ella está pensando más o menos. Siempre que se sienta de esta forma o cuando se acomoda de esta otra, está pensando tal cosa. O está sintiendo tal cosa cuando hace esa mueca en la ceja. O cuando esa pierna la pone de tal forma, se nota que le está doliendo. Esa cantidad de reflexiones que se hacen a lo interno y a veces sin darnos cuenta, se llama teoría de la teoría. En docencia es muy importante. Los procesos de aprendizaje humanos parten mucho de la teoría simulacionista, pero luego se coarticulan, se amarran con la teoría de la teoría. Y es así como el que enseña se pregunta, ¿estará entendiendo? Vamos a ver sus gestos para ver si comprendió. Vamos a ver su postura para ver si entendió. Vamos a ver si de verdad entendió con esta pregunta que le voy a hacer, a ver cómo responde. Y los estudiantes pueden hacer exactamente lo mismo con los profesores o profesoras. Y entre los estudiantes también. Se pueden volver a ver y hacer una cara así como, estamos entendiendo qué es eso, cómo funciona. Cuando nos enfrentamos a la educación a distancia o educación en línea, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo hacemos nosotros para activar un dispositivo natural, presencial, en un contexto que no lo es? Esa es una pregunta importante hacerse, sobre todo en estos tiempos en donde todo mundo se quiere meter a ver cuánta cantidad de dispositivos, apps o aparaticos hayan para dar clases. Dicen Zoom, todo el mundo corre a ver Zoom, dicen Flash, todo el mundo corre con Flash. Y es más una pandemia de uso instrumental de dispositivos para trabajar en línea o para trabajar no presencialmente, que la reflexión de cuáles voy a utilizar, por qué quiero utilizarlos, cuáles me emulan mejor la presencialidad, etc. Y cuando hablo de presencialidad, no estoy hablando de procesos formativos, valga la redundancia, formales. No me estoy refiriendo a universidades que dan clases presenciales, me estoy refiriendo nada más a la presencialidad, a esto que tenemos pareciera ser cotidianamente en esta cuarentena en nuestras casas. La presencialidad es lo habitual en nuestra especie. Nuestra especie es altamente social. En algún momento de la historia hayamos inventado recursos para comunicarnos a larga distancia, genial, pero eso no es con lo que hemos compartido cientos y miles de años de evolución, sino que es una situación que surgió hasta hace muy poco y que nuestra mente tiene que ver cómo se acostumbra o cómo se pone en línea con eso. Tenemos pues dos teorías o dos dos modos de funcionar de la teoría de la mente. Teoría simulacionista y teoría de la teoría. La teoría de la teoría suele ser un poquito más fría que la teoría simulacionista, porque la teoría simulacionista es muy emotiva y muy corporal. Sin embargo, se articulan, se unen y constantemente estamos haciendo todo eso, las dos cosas. Vemos la cara del ministro cuando le hacen preguntas geniales los periodistas, aquí en Costa Rica por lo menos, y decimos, definitivamente está pensando tal cosa. O ustedes verán a sus representantes de salud de sus países contando la historia de cómo va la pandemia o el virus, y ustedes casi que de inmediato saben que podría estar pensando. Y eso lo logramos porque tenemos teoría de la mente. Entonces la teoría de la mente es sumamente importante. A nivel de aprendizaje, todos los procesos vinculados con el aprender tienen que pasar en algún momento por el imitar. Y el imitar tiene que ver con la teoría de la mente y con un dispositivo neuronal relacionado con unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Quisiera nada más hacer una pequeña pausa y ver si tienen hasta el momento alguna duda.
Sí, Luis, muchas gracias. Hay un comentario de una compañera, la cual lo que indica es que si eso que explicas es similar a la teoría de las representaciones sociales. Ok, esa es una pregunta. Voy a tratar de contestarla. Luego vamos con algunas otras si la hay. La teoría de las representaciones sociales de Moscovici y Jodelet es una teoría distinta. No es una teoría de la mente exactamente. Es una teoría de cómo hacemos transacción con conceptos. Y eso es diferente. Se parece también a la teoría de la interacción simbólica. Son cosas distintas. Teoría de interacción simbólica, teoría social de la mente, es diferente. Digamos que ambas cosas, teoría social de la mente, interacción simbólica, no podrían existir si no hay teoría de la mente. Teoría de la mente es lo que está pasando acá, en el cuerpo, en todo el ser, y lo usamos para interpretar a las demás personas. Evidentemente, a nivel de comunicación, tenemos que tener conceptos que se organizan de cierta forma y que son comunes a cierto grupo de personas, y podríamos utilizar una teoría de interpretación metodológica que se llama teoría de la interacción social, o teoría de las representaciones sociales, o teoría de interacciones simbólicas, y hay varias teorías más, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, aquí adentro no hay nada como teoría de las representaciones sociales. Lo que hay son teorías, lo que hay es representaciones conceptuales, representaciones emotivas, representaciones auditivas, representaciones visuales. Todo eso se articula en luego la posibilidad de tener una teoría de mediano impacto como la de Jodelet y Moscovici, que es la teoría de las relaciones, o teoría de las ya me fue el nombre, de las representaciones sociales. Son cosas distintas. Aquí lo que estamos hablando es a nivel psicológico, biológico, lo que pasa dentro del sujeto. Por ejemplo, esto lo tienen los chiquitos pequeñitos. La otra es una teoría que nos sirve metodológicamente para interpretar algo. Luis, no hay comentarios ni más consultas, entonces puedes seguir. Continúo. Ok, perfecto. Vayan inspirándose un poquito para hacer esto más divertido. Una vez que ya tenemos entonces la teoría de la mente dividida en dos, teoría de la teoría, que es un lenguaje, teoría simulacionista, que es previa a nivel de desarrollo humano, y que ambas tienen que ver con cómo comprendemos el mundo, cómo interpretamos rostros, o cómo interpretamos gestos, o cómo interpretamos emociones y acciones. Tenemos que descubrir si existe alguna relación con situaciones a nivel neuronal. O sea, vamos a ver si de verdad esta teoría que está en seco tiene alguna correlación con algo neurológico, y si lo encontramos, pues entonces tenemos una teoría de alto peso. Y si la hay una cuestión que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas especializadas en imitar, en interpretar y en anticipar, sobre todo rostros y acciones. O sea, que cuando usted, por ejemplo, va a agarrar un vaso con agua, el solo hecho de agarrarlo y hacer la mano así, le permite a otra persona interpretar que va a agarrar el vaso para algo. Ahora, si el otro sujeto va así, evidentemente uno dice, qué raro, ¿qué es lo que va a hacer? El otro tiene que extender los dedos y la mano para agarrarlo. Y esa acción dispara una serie de neuronas motoras y también de carácter de neuronas espejo, que nos permiten interpretar qué es lo que la persona está o va a hacer. O en el rostro. ¿Por qué se nos hace entonces comprensible las obras de teatro o la mímica cuando sabemos que lo que están haciendo es falso? Porque nuestra mente en algún momento supone que aquello es real, aunque sabe paralelamente que no lo es. Hay teoría simulacionista con teoría de la par. Son puestas en escena de la vida cotidiana. Y eso, las neuronas espejo lo que hacen es
interpretarlo, anticipar. ¿Para qué es la teoría de la mente y para qué las neuronas espejo, que son las responsables en buena parte de la teoría de la mente? Porque nuestro cerebro ocupa anticipar para responder a tiempo y de forma adecuada a los problemas, situaciones que debe resolver a futuro. Y para eso también se articula, porque todo esto es muy complejo, se articula, no complicado, complejo, como la vida misma, se articula con una función de la memoria, que también tiene reconocido su dinámica neuronal. La memoria humana tiene varias funciones. Una función, la principal, es la prospección. Ahorita vamos a verla. Hay una segunda función muy importante de la memoria, que es olvidar. Si usted no olvida, tiene problemas. Tiene que olvidar, y casi siempre se olvida aquello que no es interesante, aquello que no nos llama la atención, que no le encontramos funcionamiento, que no le encontramos eco con conceptos previos, o que simplemente nos forzaron a aprendérnoslo y no sabemos cómo se va a usar. ¿Le suena un poco a ambiente universitario eso? Pues sí, lamentablemente, en muchas universidades se enseñan un montón de cosas de la manera inadecuada porque no se toma en cuenta la función del olvido de la memoria. Y una tercera función de la memoria es la de recordar, esa es la más malita. Y todo el mundo cree que es la función principal. En realidad nosotros no recordamos por recordar. O sea, si no tiene un sentido, si no se utiliza para algo, no vamos a acordarnos. Así de fácil, lo eliminamos. Hay muchas cosas en el mundo que aprender y la mente no es ilimitada. Eso es un cuento. La gente dice, la mente es infinita e ilimitada. Mentiras, no lo es. La mente se ocupa para acordarse de lo que es importante, de lo que vamos a usar, de lo que se necesita. Lo otro se elimina. Si a usted no le importa a una persona, se le olvida el nombre. ¿Cómo era que te llamabas? Se le olvidó. A veces se olvida por otras cosas, pero casi siempre se olvida porque no le importa. La principal función de la memoria sería la función prospectiva. ¿Qué es la función prospectiva? Es organizar nuestros recuerdos para resolver algo o ejecutar algo a futuro. Es una memoria que nos permite operar hacia el futuro. Esa memoria, esa función prospectiva de memoria, se coarticula con la teoría de la mente y con las neuronas espejo. Nos sirven para anticipar, nos sirven para determinar cuál es la ruta a seguir, nos sirven para encajar cosas. Y esto nos lleva a otro concepto. Aquí vamos acumulando varios conceptos, espero que estén apuntando. Nos lleva al concepto de aprendizaje heterotécnico. Y el aprendizaje heterotécnico tiene que ver con ir pegando piezas, hasta formar grandes estructuras. Pareciera ser que toda nuestra vida está relacionado con esto de pegar cosas, de anticipar dónde encaja para ponerlo. ¡Pum! Así nos decía Brunner, que un conocimiento tendrá sentido cuando se liga a un conocimiento previo. Si no se liga a un conocimiento previo, entonces, como dice Jerome Brunner, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no hay un antecedente. Y así muchas otras teorías, como las teorías del aprendizaje significativo, y otras más. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se descubre que la única forma más importante que tenemos de aprender, con esa intercalada, aprender e incorporar, como decía el finado Piaget, asimilar, aunque no soy muy piagetiano, es haciendo esfuerzos para, de alguna manera, encajar una cosa con otra. Entonces, la teoría de la mente pasa haciendo eso de manera constante, encajando significados, viendo cómo se relacionan con cosas previas, acudiendo a la memoria, para que, mira, recordar cómo era tal cosa, bueno, sí, ahora tal otra. Acude a las neuronas espejo para ver rostros, analizar intenciones, y todo eso hace que seamos una maquinaria increíble para anticipar. Vivimos en el presente, pero pareciera ser que navegamos en el futuro y en el pasado. Y eso lo hacemos gracias a todos esos recursos que tenemos. Ahora, imagínense en todo esto. Vuelvo a anticipar, segunda o tercera anticipación.
Imagínense todo esto aplicado a la educación. O sea, los sujetos que llegan a aprender, humanos, históricos, emocionales, corporales, ubicados, que viven en determinado lugar, no se les olvide que, aunque estemos en línea, estamos ubicados, que la gente a veces se le escapa un poco eso, es que está en la nube tiene un lugar, puede ser que esté en unos dispositivos de almacenamiento de información que tiene en Microsoft o Google o todo en cualquier lado, pero está en un lugar físico. La nube no es en la dimensión desconocida. Igual los sujetos se conectan virtualmente, pero desde algún lugar. Y si ese lugar no tiene conexión, si ese lugar tiene mala recepción, etcétera, o si el sujeto no ha comido, o si está enfermo, o si tiene alguien tosiendo en el fondo porque le dio COVID-19, perfecto, tenemos entonces un contexto claro histórico. Esto lo digo porque a veces se nos olvida en educación a distancia y en educación online que la gente está ubicada. Se puede andar con su celular por todo lado. Bueno, antes de la cuarentena. Ahora uno puede andar con todo lado, pero en la casa. Pero digamos, antes, usted podía andar por todo lado, pero siempre estaba ubicado. Tanto así que sus celulares tienen GPS y pueden decirle a uno dónde está. Ok. Teniendo todo esto en presente, este tipo de sujetos entran al proceso formativo, ya vemos ya ahora sí universidad, y una universidad, por ejemplo, que tiene mecanismos de enseñanza o de formación en línea o a distancia, que tiene que ver qué hace con todas estas circunstancias. Que no es simplemente montar una plataforma Moodle y poner chunchitos bonitos y poner textos y poner postcards y poner... O sea, está bien todo eso y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo tomando en cuenta cómo se funciona el ser humano. Entonces ahí tenemos un grandísimo reto, gigantesco reto. Y a mí me preocupa mucho que la educación basada en la digitalización se llegue a convertir en una educación light. Y sobre esto tenemos que trabajar, porque no es lo mismo que la educación presencial. Bien hecha, evidentemente. Pues la educación presencial puede ser todo lo presencial del mundo, pero si está mal planteada, no sirve absolutamente para nada. Y pasa por la memoria que olvida. Es lo mismo. Ahí tenemos un gran reto, un gigantesco reto. Antes de pasar a la siguiente parte, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o comentario. Voy a empezar a acercarme un poco, así, paso a paso, hacia el tema de los retos y de los elementos que ya tienen que ver con la educación en línea o educación a distancia a partir de lo que ya hemos visto. Pero si hay Gracias, Luis. Sí, un compañero menciona si puedes volver a repetir nuevamente las funciones de la memoria. Esa es una. Y la otra que nos consulta es serían los problemas que falle la función de la memoria en general y en el contexto educativo. Los problemas que quedan, no escuché la última parte. ¿Cuáles serían los problemas que falle la función de la memoria? Sí. En general y en el contexto educativo. Ok. Vamos a ver. Ajá. Hay que hacer hasta la vez. ¿Cómo? Es que se corta. Hay una tercera pregunta. Sí. ¿Qué elementos debe tomar para no convertir la educación a distancia o en línea en algo light? Y si puedes al final dar algún tipo de bibliografía para profundizar en el tema de la memoria. Ok. Está bien. Vamos a ver. La memoria, que es un dispositivo súper especial en nuestra especie, porque está atravesada por el lenguaje y las emociones. No es que los otros animales no tengan memoria, pareciera ser que hasta las plantas lo tienen, según algunos por ahí. La memoria de nuestra especie se distancia de otras memorias
en el sentido que tiene un lenguaje y tiene emociones. Aunque digamos, a un biólogo que trabaje con ballenas me diría, no, pero las ballenas también, parece que sí, los delfines, y los cuervos y algunos otros bichitos más. Evidentemente orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos, nosotros que somos de la misma familia, también usamos de memoria. Y la memoria, por ejemplo, de los chimpancés a largo plazo y a corto plazo, a mediano no, es muy buena, mejor que la nuestra. Vamos a ver, dicho esto para dejarlo ahí como puñita para que ustedes luego vayan a buscar sobre como chimpancés y cómo aprenden y vean que aprendemos muy parecido. Tengo que decir que la memoria se divide, tiene por lo menos 3 funciones, deben haber más, de hecho creo que los hay, pero digamos 3 grandes funciones. Voy a empezar por la más malita. Digo la más malita porque no es a la que la evolución le ha puesto más atención, aunque a nosotros nos sirve montones, y es la función de recordar. Recordamos, esa es una función de la memoria, recordar cosas, números, lugares, las ubicamos en sistemas cognitivos complejos y distribuidos. No es que esté en algún lugar, no son como bancos de memoria que están aquí al frente en el lóbulo frontal, o están atrás en el área V de la visión, o están ahí en el cuerpo geniculado lateral, o están en un sector del cerebro. No. Hay lugares donde hay una predisposición a eso, como el área hipocampal o el hipocampo en el cerebro, pero la memoria es más compleja. Cuando usted se acuerda de algo, que es la primera función, cuando usted se acuerda de algo, se activan muchas partes en su cerebro para reconstruir eso. Todo recuerdo es una reconstrucción. Cuando usted le dicen, ¿te acordás de aquella pulpería con el piso de madera y que vendía melcochas o caramelos? Usted empieza, bum, 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 y hasta los olores le aparecen, y ¡tum! El cerebro hace una serie de ejercicios y nos ubica. No es que, vamos a ver, pulpería o tienda donde se consumen refrescos y eso, yo no sé si en otros países de Centroamérica le llaman pulpería. Cuando nos acordamos de ese lugar donde venden refrescos y snacks, o melcochas o caramelos, hasta los olores recordamos, hasta cómo sonaban las tablas cuando caminábamos ahí. Todo eso está en diferentes partes, no es que esté en un solo lugar. Entonces, el recordar es una función compleja. Tiene que ver con lo visual, con lo auditivo, con lo olfativo. Y esa es la primera función, nada más, es la primera y la más maluca. Pareciera ser que el 30% de nuestros recuerdos son falsos. O sea, nos lo creímos, alguien nos dijo que esa foto correspondía a cuando habíamos estado en tal parque y nunca estuvimos ahí, o que nos creímos tanto en la mentira que quedó como que fuera cierta, etc. Aproximadamente el 30% de nuestros recuerdos son falsos y todos nuestros recuerdos son interpretaciones que nuestro cerebro hace de una situación. La segunda función de la memoria, y para lo cual es un poquito mejor, es para olvidar. ¿Y por qué tiene que olvidar? Porque tenemos limitado la cantidad de información que podemos utilizar. Entonces el cerebro fue optimizando y fue olvidando cosas que no le servían. Nosotros, acuérdense que antes de teorizar, obtuvimos el conocimiento procedimental, o sea, el hacer. Y el hacer resulta que ocupa mucha memoria, pero sobre todo aquella que es importante para resolver cosas. Eso pasó luego a la teoría, entonces recordamos teorías, recordamos procedimientos, pero olvidamos aquellos que no tienen sentido para nosotros. Si yo le digo a ustedes, recuerden un poquito aquella vez en que en Francia desarrollaron aquel helado con sabor a aguacate,
A ustedes posiblemente les haga gracia ahora, pero dentro de un tiempo se les olvidó porque no es importante. No resulta de interés para ustedes. Ahora, si lo que hago es, pues, digamos, utilizar alguna mnemotecnia para que ustedes se acuerden de cosas, por ejemplo, si les digo, la educación bancaria utiliza exámenes que se parecen a lo que haría un analista de vómito. O sea, el estudiante va y se aprende de memoria un montón de cosas. De memoria, dice uno, porque no hay forma de no aprender de memoria. Lo que uno quiso decir, se aprende de manera bancaria algo, y luego lo vomita en el examen, y el docente lo que hace es revisar en el vómito a ver si todo lo que se comió está ahí, y de acuerdo a eso le pone una nota. Esta imagen que les acabo de mencionar a ustedes, grotesca, posiblemente la van a recordar porque tiene componentes que a ustedes les hacen gracia, les da asco o les llama la atención. O sea, convertir en significativo para ustedes ese contenido. Entonces, todo lo que no es funcional, interesante, no se pega, no se liga, como dice Brunner, con otro conocimiento previo, entonces no tiene importancia y lo olvidamos. Esa es la segunda función, el olvido. ¿Hay gente que olvida? Sí, hay gente que no olvida, lamentablemente es terrible. La gente que no olvida la pasa muy mal. Y no estoy hablando de los rencorosos, digamos que también eso la pasan muy mal. Estoy hablando de las personas que por una circunstancia del cerebro, un golpe o algo que sucedió en sus vidas, no olvidan, así de simple, ni fechas, ni lugares, y es horrible, o sea, no olvidan. Hay un sujeto, creo que en Europa y otro en América Latina, dos, que no olvidan, y además de no olvidar, no duermen. Entonces es un problema bastante serio. Ocupamos olvidar. Y la tercera función es la función que se liga con la teoría de la mente. Es la función de recordar para trabajar algo en el futuro. Le llamamos función prospectiva de la memoria. Yo le digo a usted, mañana vamos a tener una conferencia. Y esta conferencia de tal cosa. Entonces, usted durante el día se pone a hacer cualquier otra cosa y ya como a las 10 de la noche, usted se acuerda que mañana hay una conferencia y se prepara para ello. ¿Qué hizo? Se fue a su memoria, recuperó información y lo preparó para el día siguiente. Lo mismo sucede cuando se nos pierde una llave o alguna cosa de estas. Uno lo que hace es irse para atrás, pero solamente para recuperar dónde estaba la llave y más adelante abrir una puerta. Entonces vean que esa es la función prospectiva. Y la función prospectiva es creativa, es innovadora, es generadora. Y es donde debería estar toda la educación universitaria. Deberíamos de estar creando herramientas conceptuales que les permitan a los estudiantes abrir, o sea, llavecitas conceptuales que les permitan abrir otros conocimientos. No meterles simplemente información, que de vez en cuando les hacemos un examen para ver si se lo saben, pues sabemos que con la memoria y con la función de olvido lo van a eliminar. Entonces, la teoría de la mente es tan poderosa que ocupa la función prospectiva de la memoria y ocupa también las neuronas espejo. La otra pregunta que estaban haciendo es sobre cómo hacemos todo esto en la educación a distancia. Y bueno, esa sí ahí donde vamos en la tercera parte de este conversatorio. Ya hemos visto problemas, más que problemas hemos visto condiciones que nos hacen tendientes a aprender más de forma presencial, pero vamos a ver qué podemos hacer para tener una buena educación, no light, a nivel a distancia o en línea. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta, si no paso al tercer nivel. Luis, ¿quieres Sí. que están moviendo mucho el chat?
Hay mucha gente interesadísima en el tema. Muchas gracias. Preguntan por acá que si puede sugerir alguna forma de certificar la enseñanza en entornos virtuales. Esa es una. ¿Alguna Otra forma es de? certificar. O sea, le dar un papelito, un certificado. Indica certificar a la persona. Tal vez ahorita nos aclare. Ajá. Sí. La otra es cómo estimular la memoria para generar el aprendizaje dentro del entorno virtual. La otra es cuál es su opinión sobre el uso de la educación virtual de la formación de memoria significativa. ¿Cuáles son las mejores formas de estimular esos procesos emotivos que favorezcan la memoria? Ok. ¿Cuáles son recursos mnemotécnicos que usted recomienda? ¿Y qué ejercicios recomienda para mejorar la función de la memoria prospectiva? Ok, se me están adelantando un poco la tercera fase, pero no importa. Y se me están saliendo de la teoría de la mente, pero no importa. O sea, vamos a ver cómo nos devolvemos un poco a ese punto. Evidentemente estamos frente a una crisis sobre el aprendizaje profundo. Nuestra sociedad se ha hecho muy light, toda en sí. Hasta los vínculos humanos y las relaciones y todo, muy light. Ya Bauman nos hablaba sobre la sociedad light. Y la educación fue muy light con tal de vender educación y que la gente no nos abandone en nuestras instituciones educativas. Les promovimos educación sencilla. Por aquí hay una universidad, Costa Rica, que en algún momento de su historia puso algunos anuncios muy grandes, unas vallas en las calles que decía: no memorice, aprenda, no memorice, construya. Y por ahí otra universidad decía algo muy interesante que decía: aquí no copiamos, aquí creamos. Las dos vallas y los dos conceptos están súper equivocados. O sea, no hay forma de aprender sin memorizar. Ahora, si lo que quisieran decir es no memorice de manera bancaria, perfecto, es cierto. Hay que evitar algunas memorias bancarias, otras son inevitables. Hay que aprendérselas y listo, memorizándolas. Así, A, B, C, así. Pero digamos, hay otra cantidad de contenidos que tienen que pasar por la comprensión, el análisis, la relación con la importancia, etc. Y, por otro lado, no podemos crear sin imitar, porque imitar nos permite memorizar ciertas cosas, o sea, repetir. Imitar nos permite recordar. Ahora, vamos a ver. Eso no significa plagiar, significa imitar. De hecho, ustedes como docentes seguro están imitando a otros docentes. Entonces, por ahí anda la cosa. Interesante. Hay una compañera, Josefina, que quedó con la cabeza como así. Al revés, increíble. Ah, no, estaba bienísimo antes. Estaba mucho más interesante. Me hubiera acordado más de ustedes si hubiera quedado así. Ese es un ejemplo. Vamos a ver. Ustedes se adelantan un poco. Voy a tratar de abordarlo. Necesitamos una educación en línea con rostros, como ahora, con rostros. Necesitamos una educación en línea que sea pertinente con los ambientes y con las situaciones cotidianas. Si en nuestros procesos formativos vamos a dar ejemplos de cosas para que la gente entienda, tiene que ser de algo cotidiano, de algo que la gente vive constantemente, porque eso hace que se convierta en interesante y en comprensible para estas personas. No podemos tener exámenes tampoco que digan: marque con X la respuesta correcta. Y la persona marca y listo, se deshizo eso. Debería al menos decir: marque con X la respuesta que usted considera correcta y justifíquela, por decir algo. O sea, tenemos que transformar nuestras formas de evaluar para pedirle a los estudiantes que piensen, que construyan y que lo hagan, no importa, en línea, pero construyendo.
Tenemos que crear grupos a nivel virtual que le permitan a la gente hacer debates. Es aburridísimo escuchar solamente una persona. Yo no sé ustedes cómo se han aguantado tanto. ¿Por qué el boom del Zoom y todas estas aplicaciones? Porque verse los rostros suele ser más interesante, pero tenemos que darle oportunidad también a la interacción entre los pares, entre los mismos estudiantes. Otra cosa que considero muy importante es que como somos muy sociales, somos muy sociales, la educación a distancia y la educación en línea enfría esos vínculos, Entonces vamos a tener que utilizar recursos como el humor, como humanizar un poco más el vínculo, cómo te llamas, cómo te sentís, cómo está el viento por ahí, y cómo la han vivido a estudiantes de para humanizar el vínculo estudiante. Y vamos a hacer cosas para de esa línea acartonada, pieza, donde simplemente guindamos un material, léanlo y mañana me mandan la respuesta. Ahí se pregunta sobre eso. Eso ya no se hace, eso no tiene ningún sentido. No se hace ni siquiera presencial. Eso no se hace, eso es desperdiciar recursos. Se tiene que ponerlos a crear, a construir, a investigar, a analizar. Ahora Internet es rica y se puede investigar muchas cosas. Se les pueden dar 5, 6, 7 lecturas que se contradigan unas con otras, a ver qué hacen, a ver cómo construyen, luego abrir un debate, hacer un mapa conceptual, plantear una heurística, crear aplicaciones donde están wikis, donde la gente pueda interconectarse, utilizar recursos que han funcionado muy bien, no para la educación, pero que para eso sí parecieran ser nativos nuestros estudiantes, para la educación en línea no. Y son las redes sociales, utilicemos redes sociales. El WhatsApp, no estoy haciendo propaganda, pero hay otros también que se pueden usar. Son buenísimos para la interacción. Y la interacción y la retroalimentación constante hace de la educación algo mejor. Ahora, retroalimentar pareciera ser que no es lo fuerte en muchos modelos de docencia en línea. El docente simplemente deja ahí, como quien deja una carne y el bicho pica, se la come y luego lo agarra. Hay que interactuar constantemente, hay que replantearle al estudiante cosas, hay que retroalimentar constantemente. Y esto demanda teoría de la mente, demanda memoria en su función prospectiva y demanda de nosotros más tiempo por el mismo pago. Ese es el único problema que yo le veo a este asunto. Que además estar en cuarentena y estar todo el mundo haciendo cosas en línea, se les ha olvidado a los administrativos, nuestros queridos administrativos, de que trabajar en línea o a distancia es mucho más pesado que hacerlo a veces de manera presencial. Y que ocupa también que nos motiven, que nos hagan de vez en cuando algún piropo lo que hacemos para sentirnos bien. Lamentablemente, o para bien, nuestra especie funciona así. No sé si contesté o quedó alguna afuera. Lo de la certificación no lo entendí. Yo no sé si me la pueden replantear. Sí. Y entraría en la tercera etapa, que ya es, ya casi entramos ahí más bien. Gracias, Luis. Quedan unas preguntas. Lo de certificación se refería a la formación docente. Y después hay otras 3 que menciona la neuroplasticidad del cerebro en la memoria. ¿Cuál sería su función? La otra es, pregunta, ¿es diferente memorización al aprendizaje memorístico? Y la otra es, y el otro es un comentario de un compañero que lo que menciona es que a la mayoría de las instituciones solo les interesa los contenidos en vez de la investigación y el pensamiento. Eso relacionado con el último comentario que hiciste de provocar más al estudiante a construcción de conocimiento.
Ujú, ujú. Hijo, a ver si me acuerdo de todo. Ya me siento ministro, pero con preguntas buenas. Vamos a ver, Jen, si usted me ayuda. Certificación, hay instancias formadoras a nivel de educación universitaria que ayudan como a que a través de un proceso de talleres o cosas por el estilo nos den un certificado. Pero eso no dice mucho, lamentablemente es tan cambiante esto que si usted se certificó hoy, en la próxima pandemia, ya posiblemente no le sirva, porque la tecnología ha avanzado tanto o cambian tanto los contextos que posiblemente le dé pistas, pero no necesariamente le ayude. Yo diría que aquí está mucho en primero aprenderse las bases pedagógicas, didácticas, curriculares, tener algunos tips sobre docencia virtualizada, sobre mediación en contextos virtuales y travesear mucho, o sea, explorar mucho, investigar, preguntar. Eso creo que a veces es mucho más importante. Ahora, si alguien quiere certificarse, genial, hay maestrías para eso, creo que hay licenciaturas y siempre hay gente que se aprovecha de esta situación y saca a colación programas que certifican cosas relacionadas con esto. De hecho, anoche estaba viendo uno que dan 4 cursos y le dan un certificado en docencia virtual con 4 cursos. Bueno, vamos a ver. A la gente se está aprovechando. Lo otro, a ver si me acuerdo, la plasticidad, la memoria y, digamos, el hipocampo. Evidentemente, el hipocampo es una de las áreas más plásticas porque ahí se generan neuronas, se reconstruyen conceptos, recuerdos, etcétera. La plasticidad tiene que ver con esto de que el cerebro se transforma, se cambia, se recupera, se regenera, se modifica y evidentemente tiene que ver con memoria, tiene que ver con aprendizaje, con reorganizar cosas. No es que va a cambiar la anatomía del cerebro, todos tienen lóbulo frontal, no es que alguien por pura plasticidad lo desarrolló de medio lado o algo así, no, es los cambios de interconexiones a lo interno en las relaciones de las neuronas y de las glías a la hora de dar soporte a las neuronas. Sí, la plasticidad tiene que ver con eso. Ahora, usted lo que me pregunta es cómo hago para tener un cerebro más plástico y hay que ponerlo a trabajar entonces bastante. Y leer mucho, escuchar música, alimentarse muy bien, enfrentarse a contextos diferentes, no comunes. Quiere poner a trabajar su cerebro, aprenda turco, con suerte ve novelas en turco. Haga cosas no tradicionales, que su cerebro se sienta retado, trate de utilizar, si usted es derecho, la mano izquierda, trate de caminar hacia atrás un poquito, de medio lado, rete su cerebro, lo hace más práctico, lo hace más flexible y aliméntese bastante, vitaminas, frutas, carnes, salados vegetarianos, y otras cosas que son un buen alimento, el agua para el cerebro. Pero no todo el cerebro, también el resto del cuerpo ocupa todo eso. Y también tenemos, pareciera ser memorias, en otras partes del cuerpo, pero eso no me voy a meter mucho. ¿Qué, qué hacemos para que sea significativa la educación? Bueno, ya hablamos un poquito de eso. No sé si hay una pregunta así que se me quedó. La de memoria y el uso de memoria para el aprendizaje. Perdón, es que se me cortó. ¿Sabes? La diferencia entre memorizar Sí. y memorística en el contexto de aprendizaje. Ok. Vamos a ver. Memorizar siempre vamos a memorizar. Es la única forma de aprender. Usted no puede decir a mí que aprendió algo que no memorizó. Ahora, hay una forma de memorizar muy básica, que es eso de que 2 por 1, 2 por 1, 1, 2, 3 por 1, no, mira, así, ¿verdad?
hasta que uno se memoriza aquello, las tablas, fórmulas, etcétera. Es una memoria de tipo bancaria, que sería mucho mejor si la relacionamos con algunas cosas, hacemos mnemotecnias. Por ejemplo, de aprender las tablas, que las cante, cosas por el estilo. De hecho, los mensajes suelen ser más fácilmente aprendibles, memorizables, cuando tienen ritmos que son pegajosos. Por ejemplo, ¿por qué a mí no se me olvida esta del violador eres tú? Porque tiene un ritmo interesante. Y entonces me lleva a acordarme de un montón de cosas que me vincula con teorías feministas, etc. Pero a partir de una situación musical interesante. Sobre esto hay muchísimo que trabajar. ¿Cómo hacer para que nuestra memoria sea más eficiente? Bueno, llenémoslas de significados, llenémoslas de conexiones, vinculemos una cosa con la otra. Hay un programa que yo les recomiendo que vean que se llama Cosmos. Se parece a uno que antes daban que se llamaba Redes y a otro que se llamaba Conexiones. Y la característica en común de estos programas es que vinculan cosas. Aprender, por ejemplo, a aprender sistémicamente hace que aprendamos mejor y más profundo. ¿Y qué es aprender más profundo? Es aprender en redes. O sea, que interconecto una cosa con la otra y lo hago de forma más efectiva. Cuando mis programas del curso son islas, un concepto del otro, donde no se relacionan de forma directa, posiblemente voy a olvidarme de algunos de ellos porque no los considero importantes. Y esa es la diferencia. Yo puedo utilizar como esta computadora como un banco de memoria, simplemente, o lo puedo utilizar para hacer diseños, un montón de cosas. La memoria puedo utilizarla para pilar información, o puedo utilizarla para crear y conectarme y vincular cosas unas con otras. Pero, aquí está el dedito poderoso, pero los estudiantes no vienen acostumbrados a eso. Vienen de un sistema formativo bancario, con memorias bancarias. Tenemos que modificar sus memorias y que sus memorias sean más dinámicas, más vinculadas, más en redes. Tenemos que hacerlos leer y preguntarles por lo que leyeron. Tenemos que hacerlos que hagan cosas con lo que leyeron y no simplemente que se queden con eso. Tenemos que hacerlos que se vinculen, grupos en línea. Por eso aquí ya les estoy dando pistas de cómo debe ser la educación en línea, cómo debe ser cargada de conexiones, de vínculos, de relaciones, de significados, de recuerdos, de cosas que uno tiene, de imágenes, de sonidos. Eso ayuda muchísimo. De mover el cuerpo, levántese, tarea. Usted se va a levantar, va a ir al patio y va a contar cuántos zacates hay en 1 centímetro cuadrado. Por ahí. Gracias, doña Ángela. Don Luis ¿Sí? Pierre. Me oigo medias, se corta. Gracias. Luis, ¿puedes Sí. continuar? Ok. Sigo entonces. Veníamos hablando de la teoría de la mente y esta habilidad de conectarnos. Pareciera ser que una buena teoría de la mente, una buena interconexión humano-humano, hace que las memorias, ya que están tan interesados con la memoria, funcionen mejor y hace que las emociones construyan mejores conocimientos a partir de darles más peso a esos recuerdos. La teoría de la mente debería de ser un recurso importantísimo en nuestras clases en línea, o sea, poder conectar rostros, fotos al menos, estados, videos, poder hacer en algún momento álbumes de fotografías, cosas que nos vinculen con la famosa
teoría de la mente. Y para los saberes procedimentales, la teoría de la mente es central. Un laboratorio, una gira. Y usted puede decir, pero ¿cómo voy a hacer una gira si no puedo salir de la casa? Hagan giras virtuales. Deben de tener muchos materiales en donde se puedan ir a explorar videos que se hicieron antes en giras, o hacer un laboratorio en casa donde ustedes puedan repetir un experimento, hacer un experimento, y que todos los demás puedan ver cómo se hace. Lamentablemente no es lo mismo, porque ocuparían que los otros repitan con sus materiales, pero se pueden hacer exposiciones emulando, por ejemplo, la condición presencial. Y podríamos utilizar un elemento que es muy importante en educación en línea y en general a nivel de los seres humanos, que es aprovecharnos del error. Yo no sé si ustedes sabían, pero imagino que lo intuyen, si no lo han leído, que aprendemos más de los errores que de los aciertos. ¿Qué significa esto? Que si usted a los estudiantes les pone una situación con errores, les pregunta cuáles son los errores que hay ahí y que lo justifiquen, van a aprender mucho más de eso que si ustedes les dicen qué aciertos tiene este caso. A veces aprenden más de una nota mala y que usted les da oportunidad de mejorarla respondiendo de forma efectiva a lo que no pudieron responder, que si de una vez lo tienen bien. Porque muchas veces lo pueden tener bien y es porque batearon nada más y porque, como decimos en Costa Rica, por suerte o por guau, como decimos por acá, lo pegó, pero que no aprendió tanto. Aprende muchas veces más el estudiante cuando tiene que justificar por qué cree que está bien o por qué se equivocó, etc. Entonces, el aprendizaje procedimental resulta ser mucho más valioso para la teoría de la mente cuando incluso agregamos elementos de error, que los estudiantes puedan de alguna forma identificar y entonces aprender con eso. A eso le solemos llamar aprendizaje vicario. O sea, es aprender por los errores de otro. Si usted va caminando, alguien va adelante, y el de adelante se cayó, luego de que usted lo juntó o antes de que usted lo juntara, usted se fijó abajo a ver en qué pegó o qué fue lo que sucedió para usted no pegarlo. Y de alguna forma aprende por la caída del otro. El aprendizaje vicario, el aprendizaje por error, son elementos importantes para el trabajo en línea. Pero digamos, aquí la clave, digo yo, más importante, es la retroalimentación. Y para eso ocupamos interconectividad. Dispositivos que puedan interconectar a los estudiantes con los docentes. Busquemos las apps o los programas que más interconexión brinden entre estudiantes y docentes. Y tratemos de usar menos aquellas aplicaciones en donde simplemente les damos un material, lean y contesten preguntas. Ahora, si van a leer y van a contestar preguntas, y después con esas preguntas van a hacer algo y lo van a conversar con el docente, genial. Ahí se hizo una cadena que empieza de lo básico y termina en lo más complejo. Pero si solamente hay un PDF, descuélguenlo, léanlo, respondan las preguntas, eso sí es aburrido. Yo diría que mejor no. Diferencias entre aprendizaje en línea y aprendizaje de otros tipos. Que el aprendizaje en línea ocupa más trabajo. Ocupamos estar encima del estudiante, generarle una dependencia del vínculo para poder estar retroalimentando, sintiendo que de verdad están aprendiendo, usando exámenes o pruebas escritas o evaluaciones que nos permitan darnos cuenta de que conocen los conceptos, pasar, como algún docente dijo, un poco del aprendizaje de contenidos al aprendizaje de procesos, al aprendizaje por investigación. Al final generan contenidos de nuevo, pero han pasado por la investigación y han pasado por la revisión colectiva. Trabajo en equipo es muy importante. La tendencia al trabajo online es a individualizar. Tratemos hasta donde se pueda
de ir haciéndolo más interactivo, en donde las partes puedan relacionarse todavía más. Y hay recursos, preguntemos a algún experto, este es uno que tenemos ahorita, hay recursos para retroalimentar y para estar conectados. Dejo aquí el espacio para preguntas o comentarios y básicamente a nivel muy general era lo que yo quería conversar con ustedes. Luis, Sí. vamos a ver. Tenemos varias consultas. ¿Cuáles consideras son las claves para mantener estimulado el cerebro de los estudiantes en el contexto actual, a distancia o virtual? ¿Qué elementos mantienen más activos las diferentes áreas del cerebro en los procesos cognitivos a distancia o virtual? ¿Sigo con la otra? No, sí, quedémonos con esa. Voy a dar un ejemplo. Josefina, levánteme la mano. Ve cómo reaccionó ella de inmediato por el nombre. Gracias, muchas gracias, Josefina. Y espero que esté bien rico, que esté comiendo, ya me agarró. Este tipo de interacción que acabo de hacer es un buen ejemplo. Ya nos cortó para que no la vieran. Bueno, ahí está. Es un buen ejemplo para el trabajo en línea. Tenemos que humanizar, personalizar, llamar a la gente por su nombre, preguntarles por cómo les va, qué están haciendo. No se vale que los pongamos como un número. Pidámosles que suban a las plataformas sus fotos, que hagan currículums de lo que les gusta. Por ejemplo, hay un curso que yo doy con una profesora en donde les pedimos un currículum en donde nos cuenten qué les gusta de la vida, qué comen, qué les divierte, qué hacen. Y entonces no es un currículum profesional, es un currículum personal que utilizamos luego de alguna forma para hacer preguntas, para hacer comentarios, etcétera. Eso mantiene la atención de la gente. ¿Qué otra cosa mantiene la atención? Que no todo está en videoconferencia como estamos haciendo ahora. Este es un mecanismo, pero podemos poner un video de alguna película o un corto y luego conectarnos y luego poner un cuestionario y luego volver a conectarnos, o sea, mezclar diferentes técnicas que tengan una línea lógica de menor a mayor a nivel de procesamiento cognitivo. Verse los rostros es importante, ponerlos a ellos a conversar con compañeros a través del nombre. Y hay que enseñarles a socializar en estos ambientes educativos, porque la mayoría están acostumbrados a socializar por Facebook o por otras cosas, en donde hacen a veces muy violenta la conversación. Y cuando pasan a estos mecanismos educativos, uno nota que siguen peleando. Pero también hay que enseñarles a ser productivos, a ser prospectivos, a inventar, a hacer cosas bonitas, a quitar la competencia. Que no pasen compitiendo, sino que más bien colaboren. Todo lo que sea aprendizaje colaborativo en línea ayuda montones. Por ejemplo, Prezi tiene aspectos para colaborar. Por ejemplo, CMAPS Tools, que es para hacer mapas, tiene para una parte colaborativa. Por ejemplo, los wikis. Y hay otros montón de recursos que nos permiten interactuar. Hacer una heurística entre todos nos permite interactuar. Hacer un glosario sobre palabras importantes del curso, donde cada uno dé una definición propia a partir de las lecturas de otras definiciones, pero que además le agregue fotos e imágenes y las pongamos juntos en un solo gran glosario, ayuda muchísimo. Son cosas que tenemos que aprender a hacer dependiendo del contenido que estemos abordando. Si tenemos grupos grandes, dividirlos en más pequeños. Ya sabemos que los grupos grandes de más de 150 personas no son pedagógicamente abordables. Y en línea tienen que ser mucho menos para que sean pedagógicamente abordables. Tienen que ser grupos de a lo sumo, mucho, 30. Ya después de eso, los dispositivos incluso empiezan a fallar. Vean cómo ustedes tuvieron que apagar el audio
y apagar videos para que esto funcionara. Ahora imagínense con grupos muy grandes. Para esos grupos las dinámicas suelen ser otras, en donde no son muy atractivas las cosas. Un modo en donde todo el mundo, cientos de personas se pueden conectar, deja de ser pedagógicamente profundo y se convierte en un modelo de enseñanza bastante light. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Muchísimas cosas. Creo que los mismos estudiantes les pueden decir a ustedes por dónde va la ruta. Ellos nos pueden retroalimentar de qué les llama la atención y qué no les llama la atención. Vamos con la segunda, a ver. Gracias. Dice, desde el punto de vista psicológico o de su expertise, puede influir el miedo y los procesos disciplinarios en los procesos de memorización en la educación universitaria. No lo escuché bien, se me corta otra vez. Desde su punto de vista como experto, Sí. si el miedo influye en los procesos disciplinarios y en los procesos de la memorización en la universidad. ¿El miedo? El miedo, sí. Ok. Sí, claro. Miedo es igual a cortisol en sangre. Y cortisol en sangre es igual a que no podamos poner atención. Porque usted lo que está diciendo es salir corriendo, paralizarse o enfrentar a golpes. Entonces, cuando hay miedo, no se puede. O sea, es mucho más difícil. Ahora la pregunta que nos lleva, vamos a ver, que podríamos sacar de todo esto. En este contexto de pandemia, donde hay miedo y donde hay situaciones de tensión, ¿qué podemos hacer? De nuevo, humanizar la educación en línea. Llamemos al estudiante, convoquémoslo en línea, tranquilicémoslo, hablamos con él para ver cómo se siente con ella, cuáles son las condiciones que tiene, flexibilicemos un poco algunas cosas, fortalezcamos otras, porque el miedo no ayuda al aprendizaje. Tal vez en pequeñas dosis, chiquitas tal vez sí, pero los docentes somos especialistas en usar mucho miedo, diciéndoles que los amenazamos con notas para que hagan cosas. Hay que hacer más bien el asunto atractivo, no por ello un circo. Hay profesores siempre más viejos dicen, no, yo no voy a hacer una interpretación circense de mi curso. No, pues va a tener que meter cosas interesantes, va a tener que utilizar algún chiste, alguna cosa divertida, alguna imagen bonita, colores llamativos que puedan hacer que la atención se mantenga. A veces la tensión es tanta que vamos a tener que pedir a los estudiantes que nos tomemos 3 minutos para respirar. Respiremos, aflojemos un poco, sintámonos bien, dejar espacio para preguntar, etcétera. Poner una imagen. La imagen que está, por ejemplo, ahora es de una cascada muy bonita. Bueno, imaginémonos que estamos en esa cascada, disfrutemos el ambiente y entremos a ver cosas. Hay muchos mecanismos para hacer que los estudiantes disminuyan el miedo. Pero miedo, igual cortisol, cortisol es una sustancia en sangre que impide que memoricemos bien. ¿Más así? Sí, pregunta. Bueno, una compañera de la ESEN, de la UNED, y señala que actualmente están en laboratorio en casa y se tropicalizan. Ellos son de una carrera de ingeniería y no es lo mismo, ¿verdad? Pero el estudiante, están procurando de que el estudiante logre un aprendizaje y una generación de conocimiento crítico y de análisis. Otro compañero comenta que si hay algún libro que pueda usted recomendar acerca de esta temática y enfocado a la educación. Ok. Sí, todo lo que sean procesos de adaptación de contenidos hacia las necesidades de los estudiantes, genial. O sea, no podemos quedarnos con patrones que son propios de otros contextos. Tropicalizar, como le llamamos a eso,
yo no sé cómo lo llamarán en los lugares que no son del trópico, pero por lo menos nosotros tropicalizar está bien, hay que hacerlo. Adaptar, flexibilizar, poner ejemplos de contexto, etcétera. Genial, eso sirve montones. Sobre los libros, les recomiendo los míos, son buenos. Voy a mandárselos, Jensi, para que usted los socialice a todos. También tenemos un proyecto de memoria humana. Voy a pedirle también a una de las profesoras que están en el proyecto, a Melissa Mora, que les envíe los materiales para los que quieran leer. Tenemos talleres, vamos a ver si los hacemos virtuales, sobre la memoria humana, sobre la memoria prospectiva. La UNED tiene talleres sobre eso a partir de materiales que hicimos. Tenemos 4 materiales muy interesantes que hizo una profesora, Melissa Guzzi y otra gente. Y tenemos también recursos que les podrían servir. Voy a ver, Jancy, si Melissa te manda esos materiales, y yo te mando los libros que yo tengo, y les mando otros más para que puedan ir leyendo sobre la temática. Hay uno muy lindo de Jacoboni sobre las neuronas espejo. Voy a mandárselos para que lo tengan. Voy a mandarles algunos sobre emociones, pero de verdad, no inteligencia emocional. Eso no, eso es malo, bótenlo. Eso no lo usen. Eso es peligroso, pica las manos. Usen teorías de verdad, teorías pesadas, buenas. Por ahí tengo unos libros que les puedo dar para que puedan revisar. Y no sé, Jan, si la voy a llenar de material para que usted lo envíe a ellos. Gracias, Luis. La temática ha sido de mucho interés. Yo aprovecho efectivamente para indicar que, bueno, Melissa Mora nos acompañó el lunes en una conferencia y igualmente Luis y Melissa trabajan, son científicos cognitivos, entonces imagínense en el gran conocimiento que tienen. Y aprovecho para dar el comercial que efectivamente ellos dan talleres pues antes presenciales, ahora virtuales, relacionados precisamente con memoria humana y todo aplicado al contexto educativo. En cuanto don Luis nos dé los materiales, se los podemos empezar a distribuir. Muchas gracias. Si alguien más desea hacer una consulta, por favor hágalo en este momento en el chat. Igualmente, Luis, te comento que te están felicitando, que excelente la exposición, el tema muy pertinente para la ocasión, que les encantó y que quieren más, pero... Qué masoquistas que son, ¿eh? Qué masoquistas. Será entonces en otro momento que podamos entonces invitar a Luis y a Melissa nuevamente para que nos amplíen más acerca de estos retos, ¿verdad?, que tenemos y poderlos visualizar desde esas teorías, ¿verdad?, y esos contextos que nos han ofrecido Melissa el lunes y hoy don Luis Pierre. Listo, muchas gracias. Luis, aquí hay una sugerencia. Dígame. Dice que por qué no le das este taller a las ministras y ministros de educación. No creo que lo entiendan. No, mentira, no digo nada. Sí, si lo piden con mucho gusto. Luis, que si tienes alguna página o algún canal de YouTube para seguirte. No tengo. Pero tengo unos libros que les pueden servir y pueden inscribirme al correo y con mucho gusto. Dice que los dejaste interesados y sedientos de más información. Bueno, qué dicha que los dejé tan mal, por lo menos para que se entretengan en esta coyuntura de la cuarentena. Ahí les vamos a mandar materiales. Yo creo que cuando lo lean les va a llamar la atención un poquito más, y en lo que tengan a gusto ahí les podemos dar el correo para que me envíen sus preguntas o comentarios o ataques, lo que quieran. Dice que si tienes alguna red social. Red social como WhatsApp y esas cosas, o como Facebook. Facebook, ajá. La tengo, pero son para cuestiones muy académicas. Lo que podría hacer es abrir una por ahí para generar conversaciones sobre esto, y apenas la tenga se las enviamos. Gracias, Luis.
Con mucho gusto. Bueno, el chat ya habla de, bueno, tienes unas invitaciones abiertas para participar en universidades centroamericanas, para invitarte a dar conferencias en los doctorados de educación y educación superior. Con mucho gusto. Lo que puedo hacer es darle mi WhatsApp y que se pongan en contacto conmigo. Yo con mucho gusto. ¿Cuál es, Luis, para anotarlo de una vez aquí en el chat? El WhatsApp es 506 8855 3423. 8855 3423. Ese mismo. Tienen que poner el signo de más Más. adelante de 506 para Centroamérica, para que Correcto. puedan analizar. Bueno, dado que ya no hay más consultas relacionadas con la temática, el Centro de Operaciones Académicas agradece a don Luis por compartirnos este espacio, ¿verdad? Que nos deja con ganas de más y esperamos contar con usted nuevamente en otra charla virtual. Igualmente agradecemos a los compañeros y compañeras de la UNED que nos acompañaron esta tarde y que nos han acompañado durante la jornada de charlas virtuales. Les comento que hemos tenido audiencia de 98 a 100 personas durante cada charla y esto es posible gracias a su participación. Igualmente agradecemos a la Dirección de Extensión de la UNED por facilitarnos la plataforma Webex y lograr tener esta reunión también con Centroamérica y a nivel del país. Luis, ¿quieres dar unas palabras de despedida? Bueno, feliz cuarentena, que la pasemos bien, pero si alguno de ustedes la está pasando triste y mal por alguna circunstancia, también nuestro sentido acompañamiento, estamos aquí para servirles y sé que salimos juntos de toda esta cuestión pronto. Ahorita vamos a andar en las calles ya con otra actitud, pero ya más dispuestos a respirar el aire que está fuera de nuestras casas. Mientras tanto, vivirlo con toda la pasión del mundo aquí adentro, leyendo, escribiendo, compartiendo con la familia. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, don Luis, nuevamente. Bueno, agradecemos. Les recordamos, por favor, completar el instrumento que se está poniendo en el chat. Hay un enlace para que entre al cuestionario. Estamos evaluando esta charla como hemos hecho con las otras charlas. Poder evaluarlas nos permite mejorar y además conocer otros temas que ustedes tengan interés. Igualmente les invitamos para mañana a las 10 de la mañana en la última charla virtual que tendremos de estas jornadas y el viernes a las 9 de la mañana con la clausura virtual. También les esperamos los compañeros de la UNED, universidades públicas de Costa Rica que también se han conectado y universidades miembros del SUCA Centroamérica. Gracias por su tiempo, por sus consultas y por su interés en cada una de las charlas. Buenas tardes.